Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a realizar la presentación de la serie de publicaciones Contra el miedo, la esperanza por parte de Ediciones Unitierra. Y bueno, para iniciar esta presentación que consta de tres libros, el primero es Mirar con nuestros ojos, el segundo es Repensar la pandemia y el tercero es Iván Illich y la pandemia. Entonces, respecto a este último, nuestro compañero Elías González, que no está aquí presencialmente, nos grabó un video y a continuación lo vamos a presentar. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Mi nombre es Elías González y bueno, formé parte de todo el proceso de construcción de este librillo, Iván Illich y la pandemia, que forma parte de la colección Contra el miedo, la esperanza de la Universidad de la Tierra, Oaxaca. Y bueno, como actualmente no me es posible estar de manera presencial con ustedes presentando el libro, pues voy a hacer este pequeño video para comentarles un poco el proceso. De hecho, aunque sí les hablaré un poco del contenido del mismo libro, me voy a centrar un poquito más en lo que fue la construcción, la compilación, porque eso fue justo donde yo participé en la compilación. Aparezco como compilador de este libro y justo quisiera platicarles un poco el proceso. Pues bien, el libro Iván Illich y la pandemia, pues creo que fue el resultado, junto con los otros títulos de la colección, ¿no? Que son Mirar con nuestros ojos y Repensar la pandemia, son el resultado de toda una serie de esfuerzos que surgieron a partir de que en la Unitierra nos activamos cuando surge todo esto de la pandemia COVID-19 en el año 2020, por lo menos en México. Y todo empezó porque justo comenzamos a organizarnos a través de las ideas de Iván Illich, que es uno de nuestros autores e inspiraciones en la Unitierra. Y, y nos dimos cuenta que tiene su pensamiento muchísimo que aportar para pensar estos tiempos, que así como en muchos otros temas que tienen que ver como la crítica a la contraproductividad industrial de las instituciones modernas, como la crítica a la medicina, también el tema del lenguaje, de cómo estamos alfabetizadas y alfabetizados, también pues una serie de temas relacionados a lo comunal, a la convivencialidad, pues nos damos cuenta de que lo que Illich escribió hace 50 años, 40 años, sigue teniendo muchísima actualidad y nos sigue dando mucho. De hecho, por eso quisimos recuperarlo, porque el tema de la pandemia pues, se conecta directamente con toda su crítica a la iatrogénesis médica, que es cuando la institución médica ya sobrepasa un umbral o un límite donde ya comienza a ser contraproductivo. Pero hay distintas modalidades de iatrogénesis. Hay una que es meramente clínica, en donde, pues sí, es que los tratamientos médicos producen mayor enfermedad que la propia enfermedad, pero también hay una iatrogénesis cultural y social, que es cuando ya, la social es cuando vamos perdiendo paulatinamente las capacidades propias de, en este caso, sanarnos, ¿no? En los ámbitos personales y colectivos. Y ya la iatrogénesis cultural es cuando de plano ya perdimos la imaginación total y nos volvemos por completo dependientes, como en este caso, y que creo que la pandemia fue lo que reveló, porque en realidad ha sido una crisis de la institución hospitalaria y no tanto como se describe en uno de los pasajes del libro, como una emergencia sanitaria, o más bien fue una emergencia sanitaria y no tanto como lo peor de la salud que nos pudo haber pasado en la historia. Y bueno, pues esto también surgió la idea a partir de un texto, que es el primero. Este libro compendia tres escritos de tres autores, los tres grandes amigos y colaboradores del propio Iván Illich. El primero de estos autores es David Cayley. Él es un canadiense que fue sobre todo amigo de Illich ya al final, ¿no? Durante los últimos años de la vida de Illich, y que ha rescatado pues, muchas facetas de Iván que también son muy interesantes, pero que fue el primer texto. De hecho, el libro compendia los tres textos en el orden en que fueron publicados, a diferencia de pocas semanas, ¿no? El primero se tituló Cuestiones en torno a la pandemia actual desde la perspectiva de Iván Illich,
y es el escrito por David Cayley. Posteriormente vino Corona, Vida, Tiempo de Sayai Samuel, otro gran colaborador de Ivan Illich, que él más bien está en Pensilvania. Y finalmente el texto de Gustavo Esteva titulado El día después, a quien Gustavo pues lo conocemos bien en Oaxaca, que es un gran maestro y compañero en la lucha y en el sentipensar de los pueblos. Y bien, pues les comento que fue un proceso también complicado de compilación, porque no solo fue compilarlo, sino que incluso los dos primeros, el de David Cayley y Sayai Samuel, pues implicó un trabajo de traducción medio relámpago, digamos, que primeramente lo hicimos para divulgarlo en varios de nuestros conversatorios en la Unitierra, y que ya después pasó por un trabajo de edición más con lupa, más específico, gracias al excelente trabajo de compañeras y compañeros del equipo de Ediciones Unitierra, donde ya pues se editó y se trabajó más a fondo. Pero la traducción pues también fue difícil, ¿no? Porque son textos que utilizan mucha terminología, digamos, como muy específica, muy propia de Iván, pero que al mismo tiempo, aunque hay muchas cosas traducidas de Ivan Illich, no hay como, digamos, un canon de esta es la manera correcta de traducir a Ivan Illich, sino que incluso hay debate en torno a algunos términos, ¿no? Palabras como umbral y distintas que ustedes verán. No quisiera aquí yo detenerme en cuestiones muy específicas, pero sí como que fue parte del trabajo, ¿no? Duro de hacer la traducción. Lo interesante del texto es que fueron tres escritos que se elaboraron, como les decía, en época similar, a diferencia de pocas semanas. Sin embargo, se nota ya la transformación y se nota también como la aproximación de distintas perspectivas. David Cayley nos ofrece, él mismo nos cuenta que él primero quería hacer un ensayo sobre la pandemia, pero que se dio cuenta de que muchas de las categorías que estaba utilizando venían de Ivan Illich y que tenía que explicarlas. Entonces, creemos que además el hecho de que aparezca el texto de Cayley al inicio es muy pertinente, porque es el que de manera, si lo quieren decir, más pedagógica, va explicando varios conceptos de Ivan Illich, que después va a ser fundamental para entender el texto de Sayai Samuel, que él más bien pues está criticando muchas de las grandes certezas, y es un texto que habla directamente criticando la religión de la ciencia y la religión de la vida, ¿no? Yo creo que esa sería como el gran aporte, o donde él más se centra, Sayai Samuel, en la crítica a cómo los argumentos científicos se han convertido pues en argumentos militares y se les da como todo el poder, siendo que también la ciencia es un producto cuestionable en el sentido de que pues también se basa en hipótesis, ¿no? Y que no son las verdades escritas en las estrellas. Finalmente, el texto de Gustavo Esteva creo que nos brinda, a diferencia de los dos anteriores, una nota de esperanza, pero no en el sentido así como optimista, sino que también nos deja ver qué está sucediendo desde abajo, ¿no? Si bien los primeros dos textos, el de Cayley y el de Samuel, nos brindan una crítica de las políticas públicas, de lo que están haciendo los gobiernos, etcétera, Gustavo lo recupera, pero al mismo tiempo nos habla de los distintos abajos y cómo se está recuperando desde la experiencia carnal de la incertidumbre radical y todo lo que esta crisis ha desvelado, que no es inédita o no es, digamos, que surgiera de la nada, sino que venimos arrastrando un montón de cuestiones. También es cierto que los pueblos se están organizando, que se está haciendo mucho movilización desde abajo. Desde aquel entonces, estos textos fueron escritos marzo-abril de 2020, estamos a más de un año de esos acontecimientos. La pandemia ha evolucionado, se ha transformado, por supuesto, y sin embargo, creo que todavía es muy pertinente leer estos textos. Nos ofrecen una reflexión muy profunda, repito, desde una comprensión de los conceptos y una crítica inspirada en Ivan Illich, que está, digamos, transversal a los tres escritos, como la parte final de Gustavo Esteva, donde ya nos deja ver que algo se está fraguando en los abajos, que la gente se está levantando, que se está organizando, y que así como estamos a las puertas de regímenes mucho más totalitarios, violentos, patriarcales, al mismo tiempo también están haciendo un mundo nuevo, están haciendo otra cosa que es quizás donde también deberíamos de prestar nuestra atención.
Finalmente, pues decirles que el texto también tiene una breve introducción que me la encargaron a mí y fue un gusto escribirla, y quisiera terminar pues con el párrafo con el que inicio la introducción, que de cierta manera pues intenté resumir algunas de las preocupaciones, y con eso cerraría. Dice: vivíamos en un mundo cuyas certezas se han ido desmantelando durante los últimos años. Si un determinado mundo pierde los pilares que sostenían su estructura, ¿podemos seguir hablando de él? Si algo ha desvelado esta pandemia, y de una forma grotesca, son los mecanismos mediante los cuales se entrena a una sociedad para obedecer. Con esto pues cerraría mi intervención. Muchísimas gracias, fue un gusto estar con ustedes. Lástima que estamos condenados en este momento a de pronto valernos de estas tecnologías. Creo que el propio Iván no estaría muy feliz al respecto. Sin embargo, pues dentro de todo, espero pues esto haya servido de algo, y seguro pues que despierte nuevas intenciones de reflexión, y que el libro Iván Illich y la pandemia pueda divulgarse libremente entre los colectivos y entre las y los compas, pues para pensar y reflexionar en torno a estas temáticas y organizarnos de otras maneras. Gracias, hasta pronto. A inicios de la pandemia, al menos cuando se empezó a escuchar un poco más aquí en México, notamos que había mucha incertidumbre, que había muchas preguntas y sobre todo que había mucho miedo. Miedo a lo que no se conocía, porque no se sabía qué era eso que se estaba divulgando. Los medios de comunicación hablaban de un virus que era letal y mortal, entonces eso ocasionó pánico también entre las personas. Y desde la Universidad de la Tierra nos propusimos empezar a conversar en colectivo y de manera conjunta para saber qué era eso de lo que se estaba hablando y a qué nos estábamos enfrentando. Entonces, a partir de ello, hicimos 2 conversatorios. Uno de ellos se tituló justamente Iván Illich y la pandemia, y otro se llamó Contra el miedo, la esperanza. Eran al inicio 2 separados, pero muy rápido en el primer mes nos dimos cuenta que no tenía mucho sentido hacer estos 2 conversatorios por separado, sino más bien terminamos solamente haciendo uno y juntándolo en lo que se llamó Repensar la pandemia. Entonces, a partir de ahí surgieron distintas reflexiones, y por eso la serie que presentamos ahora se titula Contra el miedo, la esperanza. La primera publicación ya nos contó un poco Elías de qué se trata. Están los 3 autores, Sayay Samuel, David Cayley y Gustavo Esteva. También ya nos mencionaban Elías acerca de lo que Iván hablaba desde hace mucho tiempo sobre la iatrogénesis, que es ir perdiendo la propia capacidad, y cómo de pronto la ciencia médica, en esta dependencia que se genera, nos va quitando esa capacidad de sanar. Y de pronto hay también en este aspecto de iatrogénesis algo que incluso se vuelve contraproductivo, es decir, diagnósticos cerrados de qué es lo que tenemos, medicamento erróneo, o incluso personas que se hospitalizaron, y en esta pandemia lo pudimos ver muy claro, por una razón distinta al COVID, y estando en el hospital se contagiaron de COVID, ¿no? Entonces hay un margen en que esto empieza a ser contraproductivo también, y vamos perdiendo esa capacidad de sanar que está en nosotras y nosotros. Entonces esa es la contraproductividad de la que Iván hablaba, y que bueno, en este tiempo Cayley, Sayay Samuel y Gustavo Esteva recuperaron. Tenemos también Repensar la pandemia, que es esta segunda publicación, y sobre todo son reflexiones colectivas que surgieron a partir del conversatorio que ya les contaba. Y ahí se hablaron distintos temas. Se habló de autoritarismo, se habló de la sociedad de control, se habló justamente de los medios de comunicación y toda la información que estaban compartiendo. Y en ese conversatorio participó Alba Miranda, que está aquí hoy con nosotras, con nosotros, y participaron personas tanto desde lo local, de Oaxaca, de México, como de diferentes partes del mundo. En ese momento, pues Alba nos va a contar en dónde se encontraba, cómo fue para ella también este proceso de participar en el conversatorio y de vivirlo desde el lugar en donde estaba. Pues, adelante, Alba. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, si Wendy quiere que les cuente mi vivencia, que es
algo personal, pero bueno, ya sabemos que también lo personal es político. Entonces yo estaba estudiando un doctorado en Alemania y ahí fue donde me agarró la pandemia en un sistema que es medieval, ¿no? Donde cada estudiante del doctorado está aislado con su propio pensamiento. Y ese aislamiento se hizo mucho más pesado con la pandemia y yo además estaba lejos de Oaxaca y me sentía muy lejana a las noticias, sentía que los medios de comunicación exageraban o no me permitían de alguna manera conocer lo que realmente estaba sucediendo. Y bueno, entre la angustia del doctorado y la angustia de la pandemia, encontré una invitación al conversatorio que se distribuía en Facebook y me uní y me encontré con un grupo de personas que hablaban desde sus propios contextos. Había compañeros, compas, como les decimos, nos decimos, desde contextos muy diversos, desde en Norteamérica, en Europa, en América del Norte y América del Sur, y cada quien hablaba desde su propia experiencia. Y para mí esto es lo que ha sido realmente enriquecedor del conversatorio, poder tener un espacio fuera de lo institucional. O sea, no, para mí no era nada que ver con la universidad, aún que el nombre de la universidad es la Universidad de la Tierra. Ese título busca precisamente de construir la idea de universidad con la que yo vivo en completo, ¿cómo se puede decir? Críticamente, ¿no? O sea, padezco la universidad cotidianamente. Entonces, bueno, hablando de mi vivencia y el contexto, es que yo he sido estudiante realmente desde los 4 años, ¿no? Entonces, llegar a la Universidad de la Tierra y poner en movimiento otro tipo de dinámica para pensar sobre las situaciones cotidianas, escuchar a los demás en un espacio que, como digo, está fuera de las instituciones, ¿no? Que nos permite entonces mirar a las instituciones y ver lo que han provocado en nosotros. Y ya se comentaba desde la salud, que era lo más urgente en ese momento. Entonces empezar a cuestionar ¿qué es el sistema de salud, ¿no? Entonces yo en Alemania estaba pagando un seguro que era carísimo, pero la salud, o sea, en cuanto a la pandemia, era posible tener acceso a pruebas del COVID pues muy fácilmente, ¿no? Pues que mis hijos iban a la escuela y entonces en algún momento regresaron y les hacían pruebas de 2-3 veces a la semana. Los propios niños se las hacían porque ahí aprendieron así la técnica y los propios niños se ponían así pues como que llevas como un cotonete gigante. Y ese tipo de experiencias que son radicalmente distintas, ¿no? También la vacuna, en la forma en la que circuló la vacuna allá y acá. Bueno, nos lleva a pensar en cómo se distribuyen los sistemas de salud, cómo distribuyen las posibilidades de curación. Y a mí me permitió ver que la gente en general, en Alemania, es más obediente, ¿no? Y entonces sí, reentré a la experiencia oaxaqueña de la rebeldía, ¿no? Y del desobedecer cotidiano, y que claro, está atravesado por múltiples cuestiones económicas, sociales y políticas, pero en el fondo yo creo que está esa energía vital que a mí me faltaba de cuestionar y decir por qué me tengo que poner el cubrebocas, por qué tengo que mantener la distancia. Esto me está haciendo sentir peor. Las clases virtuales, que además mis estudiantes, algunos de ellos
odiaban, otros los introvertidos estaban muy cómodos, pero en este cuestionamiento en lugar de la simple obediencia, ¿no? Y entonces con eso me encontré en el conversatorio con la escucha de las experiencias y con este constante cuestionamiento de la obediencia. Y sobre todo esta forma de sobreponerse a la incertidumbre, que lo que nos compartía Elías, que curiosamente era también el tema de la incertidumbre, el que yo quería tratar principalmente, ¿no? Como la ciencia misma no nos da explicaciones claras sobre, o sea, cuáles son los efectos de tener este virus. O sea, se tienen manifestaciones diversas en el cuerpo de la gente que lo padece, ¿no? Entonces no hay certezas en ese sentido, no hay... y lo que va develando, como decía Elías, es que no hay certezas en muchos aspectos que están relacionados con esas instituciones que vivimos cotidianamente. Y entonces enfrentarte con que, bueno, realmente no tengo muchas certezas en la vida, pero hay un grupo de compas con los que puedo hablar y decirles, compas, no tengo muchas certezas en la vida, pero quiero hacer algo, ¿no? O sea, quiero por lo pronto decidir por nosotros mismos de qué manera voy a cuidar mi salud. Y en cuidar mi salud, cuidar a los más cercanos, se pone también en movimiento la idea de cuidar la vida. Que entonces, ante la certidumbre, por eso es contra el miedo la esperanza, ¿no? O sea, ante la incertidumbre, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿En qué tenemos posibilidades de actuar? Y una de estas respuestas así gigantes para mí es la posibilidad de cuidar la vida. Y bueno, yo creo que también otro de los enormes regalos de juntarse y hablar con la gente es que hay dichos como ¿no? Cuidar la vida. O sea, ¿qué significa para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cuidar la vida, ¿no? Y cómo en esa experiencia más cercana de, bueno, a lo mejor empezarle a dar propóleo a mis hijos, ¿no? O sea, en esos pequeños detalles de empezar a hacer algo por no solo la salud, sino el bienestar de los demás. Y yo creo que en esta crisis que fue la pandemia nos permitió pensar a los que estábamos en el grupo y espero que también, o sea, como olas a los demás, o sea, cuál es mi posición en la vida, o sea, respecto de todo aquello de lo cual no tengo certeza, ¿no? Entonces, ante la crisis del sistema de salud, ¿qué puedo hacer yo para cuidar mi salud y la de los más cercanos y la de aquellos que son importantes para mí, ¿no? Ante la pérdida de empleo, ¿qué puedo hacer para desarrollar mis propias formas de sustento? O sea, ante los problemas que nos plantea el mundo moderno y que ya nos planteaba antes de la pandemia, pero que ahora se ponen en crisis, ¿qué puedo hacer? Y entonces para mí, decía yo que este conversatorio pues ha sido un bálsamo y después lo relacionaba yo con la balsa de Medusa, ¿no? Así de que pues, estás como que en crisis personal y social y todo, y entonces encontrarte con gente que también se pregunte, que también puede cultivar la esperanza, pues ha sido una fortuna. No sé cuánto he hablado, pero podemos seguir conversando. Sí, pues de eso se trata, de ir conversando las experiencias y también cómo lo vivimos. Creo que Alba apunta a varios aspectos importantes. Hay algunos que quisiera recuperar de lo que has dicho, por ejemplo, cuando hablabas
un espacio fuera de lo institucional, pensaría también en un espacio crítico. Creo que hubo pocos esfuerzos en el contexto de la pandemia en donde hubo apertura a esa crítica, dialogando, ¿no? Porque de pronto tuvimos de todo en los conversatorios, había médicos también que compartían su experiencia y que además, digamos, aguantaban, ¿no?, esta crítica propia a la ciencia médica, y ellos reflexionaban también cómo estaban viviendo su proceso. Entonces, esa parte fue interesante. Hubo otro esfuerzo que creo que vale la pena mencionar, que fue Hackear la Pandemia. También fue un grupo en donde participaron diversas personas, y por ahí Unitierra también estuvo participando y otros conocidos. Un segundo aspecto son las certezas, y lo que en Unitierra se ha nombrado como la incertidumbre radical, ¿no? Decir, bueno, nos hemos aferrado a encontrar certezas allá afuera, a que alguien nos dé certezas, a que el gobierno nos dé certezas, a que la ciencia médica nos dé certezas, cuando muchas veces esas certezas no están. Entonces lo que nos queda es asumir esa incertidumbre radical, y que si podemos construir certezas va a ser desde nuestras propias capacidades y desde nuestros acuerdos colectivos. Ahí vería también una diferencia, y que seguramente Paco quizás nos va a compartir en un momento, entre esta obediencia y este conjunto de reglas impuestas, que a veces no sabíamos si tenía sentido o no, como el mismo encierro, el distanciamiento, pues el mismo uso del cubrebocas, y de pronto eso fue una imposición sin que realmente supiéramos si era efectiva o no. Y hubo, en términos más locales, comunitarios y colectivos, más bien acuerdos comunes, ¿no? Y creo que esos acuerdos, ahí vería la diferencia, hay cierta disciplina en seguir esos acuerdos, ¿no? En decir, bueno, este es un acuerdo colectivo, es un acuerdo comunitario, y entonces se respeta porque se trata del cuidado mutuo, justamente, ¿no? Por otra parte, también podrán ver quienes ojeen o le echen un ojo a las publicaciones. En Repensar la Pandemia hablamos también de que el encierro había sido un privilegio para muchos, ¿no? Realmente fueron pocas personas las que pudieron decir, bueno, me quedo en mi casa y no salgo, y había otras que no era opción, que si se quedaban en su casa no podían conseguir alimento porque tenían que ir a trabajar todos los días porque viven al día, ¿no? O vivían al día, entonces encerrarse no era una opción. Otro aspecto que se menciona es la cuestión de la inmunidad, que es realmente lo que nos va a hacer inmunes y lo que va a fortalecer nuestro cuerpo. Simplemente estas restricciones, o encontrar esas maneras en que desde la alimentación podemos ir generando inmunidad, o desde algo que está en nuestras manos hacer, y algo que puede ser muy concreto y muy cercano, ¿no? Como darnos cuenta cómo nos estamos alimentando y cómo nos estamos cuidando desde los espacios más cercanos y más concretos. Y bueno, mencionaba Salva, cuidar la vida, y creo que en ese aspecto también hubo esta serie de cuidados colectivos justamente para cuidar la vida, también en comunidades de aquí de Oaxaca, como en Coahuilalpa, y tal vez ahí, Paco, contarnos un poco cómo se vivió también ahí en la Sierra Norte de Oaxaca. Comentábamos hace rato que en la ciudad sí hubo incertidumbre, sí hubo miedo, empezaron a haber algunos contagios, pero en las comunidades los contagios llegaron mucho tiempo después, e incluso actualmente hay comunidades que no han tenido ningún contagio, ¿no? Entonces, cuéntanos de tu voz, más bien, cómo fue este cuidado colectivo, cómo fue para ustedes, sobre todo los primeros meses de ese tiempo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Francisco García, soy de la comunidad de Capulapán de Méndez. Pues creo que todo surgió precisamente desde que se escuchaban las primeras noticias del virus, pero no se sabía ni qué era. Recuerdo mucho en febrero, marzo, cuando suspendieron las clases a nivel local, en las comunidades no se sabía ni por qué estaban diciendo que cerráramos a las escuelas en un primer momento, ¿no? Y de pronto surgen espacios, ¿no? Que nos dan la oportunidad de que si la información no te llega directamente a tu comunidad, sí puedes en algún momento tener una comunicación, en este momento vía internet, en donde podías tener más información. Esa desinformación que existió en un primer momento fue bien grave para las comunidades porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando.
las comunidades tenemos unas fortalezas, como es la organización misma, como es la toma de decisiones colectivas, como es el cuidado colectivo, pero siempre sabíamos a qué nos enfrentábamos. En esta ocasión no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? Entonces, de pronto, la primera reacción que se tuvo en varias comunidades de la región, pues es cerrar los accesos, ¿no? Digo, desde 2006 era como sí, las barricadas y todas las comunidades tenemos unos accesos principales, no hay 1000 veredas, pero los accesos principales dijeron, vamos a cerrarlos. Y creo que esa fue la primera reacción, pero de ahí viene precisamente algo de la cual me llama mucho la atención en los libros, ante el miedo. ¿Qué haces ante el miedo? ¿No? Es algo que te paraliza, es algo que no sabes, ¿no? Y cómo enfrentarlo. Entonces, una primera reacción, vuelvo a decir, es eso, el cierre completamente de los accesos, muy cuestionado porque los mismos paisanos querían ir a su pueblo, ¿no? Querían ir a su casa, querían saber qué estaba pasando, pero no se les permitía, porque pues nosotros aquí estamos bien, hasta ahorita los de afuera no sabemos qué tienen, ¿no? O qué cosas nos van a traer. Ya se convirtieron. O ya son como mutantes, ¿no? Entonces, ese miedo sí de pronto sí tuvo como una repercusión muy grave, porque también debilita, ¿no? Debilita la misma organización, debilita la toma de decisiones, porque no hay nadie que te pueda dar una información clara, ni científica, ni médica, pero algo tienes que hacer desde la comunidad, pues, ¿no? Entonces, creo que en ese primer momento fue la reacción natural. A partir de ahí, obviamente que se buscaron ya algunas otras alternativas en relación con los cuidados, ¿no? Que decían que había que tener el uso de cubrebocas, el distanciamiento, el no salir de tu casa, ¿no? Entonces ahí de pronto también viene un poquito lo que decías, la desobediencia, porque en las comunidades somos libres, podemos salir a la gente, y nadie que te restrinja o te limite que vas a un lado o vas a otro, o la hora a que vas a ir, ¿no? De hecho, si la policía comunitaria te ve por ahí a horas de la noche, hasta te acompaña, pues, ¿no? En vez de que te reprima, te acompaña, porque a lo mejor ya vas medio con unos mezcales, pues, ¿no? Entonces, de pronto que te digan que ya te tienes que quedar en tu casa y que no puedes andar, no puedes visitar a tus compadres, no puedes visitar a tu gente, eso también fue bien fuerte porque nunca había pasado, ¿no? Digo, en estas últimas épocas, ¿no? Pero precisamente creo que eso es lo que trata el libro, la esperanza, pues, ¿no? Siempre hubo esa esperanza de que teníamos que sobrevivir. Y ahí es donde viene una situación también que creo que, no sé si en todas las comunidades, creo que no, pero en algunas sí nos dimos cuenta que hay dos factores bien importantes, ¿no? Que es, uno es la alimentación y otro es el sanarnos de manera natural. En cuanto a la alimentación, pues nos dimos cuenta que de pronto al cerrar los accesos, pues ya no entraban los alimentos, entre comillas, pues, ¿no? La gente que venía a comprar a la central, de las tienditas, inclusive la Coca-Cola y todo eso, pues que innegablemente hay en todas partes. Entonces como que se limitó, ¿no? El qué estamos comiendo o el qué vamos a comer, pues, ¿no? Y entonces pues se tuvo que regresar de alguna manera a las formas tradicionales de siembra, y que tal vez por una falsa modernidad pensamos que mejor compramos en Walmart o en un supermercado que a lo mejor comprarle a los pequeños productores, ¿no? Entonces ese fue un primer momento en el cual algunas comunidades
nos dimos cuenta que sí era necesario y que teníamos todo lo indispensable para poder sobrevivir, ¿no? Comunidades más adentro, pues no, de la sierra no tuvieron tanto problema porque dijeron recién hubo la cosecha y tenemos maíz, frijol, chile para todo este año. Entonces no nos preocupa este asunto de que se hicieron, nosotros vamos a seguir sobreviviendo. Pero las comunidades que estamos como más cercanas a la ciudad, sí había como otras cosas que ya estábamos como acostumbrados a comer, ¿no? Y que de pronto ya no entraban, y entonces decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Entonces se tuvo que regresar a eso, y fue una de las propuestas que se hicieron ahí en la comunidad. Y la otra es que al escuchar que uno de los síntomas del COVID era como un resfriado, como la tos, como la temperatura, entonces dijeron, bueno, pues antes que te dé gripa, antes que te dé un resfriado, pues fortalece tu sistema y tómate un té de bugambilia, ¿no? Tómate un té de esto, tómate un té de lo otro, o hazte una vaporización, ¿no? Con eucalipto, ¿no? Cosas así. Entonces, esa es otra de las cosas que también se volvieron a retomar, que el conocimiento ya estaba ahí, ¿no? Nada más que tal vez tú preferías venir al doctor, tú preferías venir al especialista por una gripa, por una tos, y cuando ahí tenías todo para poder pues, curarte en ese momento. Entonces, sabíamos que no era la cura para el COVID, pero sí podías de alguna manera fortalecer tu sistema inmune, o a lo mejor en los primeros síntomas poder disminuir un poco lo que te hacía sentir, ¿no? Y a partir de ahí nos involucramos con Unitierra, participamos en los conversatorios y presentamos como una propuesta comunitaria de autonomía alimentaria y sanación, es decir, conjuntar las dos cosas para poder en familia poder sobrellevar y hacer frente a esta situación que finalmente seguíamos sin saber qué es lo que estaba pasando, pero era necesario como fortalecer esas dos partes, ¿no? Que es la alimentación y la sanación a partir de las plantas medicinales. Entonces, bueno, creo que me estoy pasando. Pues bueno, hasta ahí pudiera yo decir en este primer momento, desde los primeros meses de enero, febrero hasta diciembre tal vez, y bueno, ahorita ya les platicaré la segunda parte. Continuará. Sí, porque hay un video también, ¿no? Sí. Vamos a ver si hay oportunidad de pasarlo. Y bueno, con este otro aspecto que nos comparte Paco, rescataría también cuando mencionabas como la comunidad se encerró y de pronto los de fuera ya no podían entrar, ¿no? Independientemente de que fueran paisanos o de que estuvieran como en otro lugar, incluso aquí en la ciudad, ¿no? Creo que hubo también, y eso lo pensábamos, una especie de miedo al otro. Sobre todo creo que en los primeros días de la pandemia, como esta situación, ¿no? Aquí figuró ser así impensable, criticable, como casi te decían de lo que te ibas a morir. Y se impulsó un miedo al otro porque ahora ya no había un virus que era el enemigo, sino el enemigo era el otro porque podía traerlo, ¿no? Y era el otro el que podía contagiar. Entonces también un poco de eso hablamos durante los conversatorios, cómo también este distanciamiento nos estaba fragmentando, nos estaba separando. Y en muchos aspectos, por ejemplo, las abuelas, los abuelos, que igual va a ser otra pregunta que haga más adelante, muchas veces se dijo, bueno, son los más vulnerables, pero la única respuesta que se encontró fue, son los más vulnerables, entonces hay que encerrarlos más, ¿no? Si de por sí ya estamos encerrados, pues ellos hay que aislarlos más. Y de pronto eso empezó a ocasionar también mucha tristeza, porque si de pronto no podían salir ni ver a sus nietos o a sus hijos o a la gente más cercana,
pues no había tampoco un motivo realmente de alegría, de convivir con nosotros, ¿no? Era muy triste, incluso comerciales que de pronto salían y decían, no, ni te le acerques a tu abuelo, ni le des un abrazo, y pues era una tristeza, igual con los niños, seguramente desde ahí tú también podrás compartir, ¿no? Como de pronto se dijo, bueno, que los niños tampoco se toquen, que no toquen a nadie, y pues los niños encontrándose, por supuesto que es inevitable que jueguen, incluso que se griten en cubrebocas tal vez, ¿no? Y entonces ese miedo al otro se estuvo implantando mucho durante el primer tiempo de la pandemia, pero creo que poco a poco fuimos también encontrando estas otras formas de cuidado colectivo que no implicaran aislarnos socialmente, ¿no? Sino al contrario, ante este miedo que se estaba generando, encontrar otras formas de solidaridad. Y bueno, entonces Alba, quizás ahora pues compartirnos cómo fue en ese aspecto también el aislamiento, quizás desde la parte de las niñas, los niños, y también si quisiéramos un poco cómo viste esta parte de información o desinformación. Tú lo abordabas un poquito hace rato, Paco. Hay quienes dicen desinformación no es simplemente no tener acceso a esas noticias o a esa información, sino incluso estar mal informado, ¿no? O finalmente esos medios a los que tenemos acceso, cómo empezaron a generar pues un pánico desbordado, y podrían ser algunas de esas dos vías, tanto la violencia como la viste con las niñas, los niños, como esta parte de la información. Bueno, incluso hubo un término que circulaba en ese momento de la infodemia, ¿no? Que era como un paralelismo con la epidemia y hablar, y yo creía, es mi intuición, algunos podrán encontrar fundamentos para eso, de que tener demasiada información es un problema más grave que tener muy poca información, ¿no? Porque entonces en la demasiada información entras en conflicto porque no sabes discernir entre toda esa información. Y nosotros, mi esposo es de Estados Unidos, entonces al inicio de la pandemia estábamos siguiendo la crisis en 3 países y fue verdaderamente abrumador, y además no tenía sentido que si era un virus, ¿no? Un virus atacando al mundo entero, o sea que se tomaran diferentes acciones que en ocasiones se contradecían, dependiendo de los caprichos de los líderes. Entonces era completamente absurdo. Yo opté por no informarme, que a lo mejor no es lo más recomendable, pero esa fue mi decisión, ¿no? Y lo que quería comentar era sobre esto de que el otro es lo que me puede causar la enfermedad, llevar a la muerte. Violeta, que nos recibe aquí en la jícara, decía, el otro ya se transformó así como en un zombie, ¿no? O sea, eso es algo que posee a los demás y los demás representan un peligro para mí. Y creo que, bueno, es algo que también hay que pensar, que la virtualidad, los medios electrónicos nos dieron la posibilidad, a mí por lo menos me dieron la posibilidad de estar en contacto con el conversatorio. Entonces, sí fueron una manera de salir de ese aislamiento, pero o sea, no es nada comparable con encontrarlos, ¿no? Aquí cara a cara, cuerpo a cuerpo, pero con sana distancia. Que es, pues es realmente como se hacen las relaciones, creo, ¿no? Y bueno, para los niños, pues como decía, la experiencia es distinta allá porque quizá están más acostumbrados a seguir las reglas. Y hace un momento, Francisco creo hablaba de la disciplina, o alguien mencionó la palabra disciplina, que en algún momento puede sonar como una imposición venida desde fuera, ¿no? Pero también puede ser algo que cultivamos nosotros mismos, la disciplina de cuidarse,
y de seguir las reglas no por obligación, sino por una consideración a los demás. Entonces yo creo que en ese sentido los niños que tuvieron la oportunidad en Alemania de regresar más pronto a la escuela, que bueno, eso sí es así, el privilegio del primermundista, ¿no? Pudieron desarrollar esa disciplina de cuidar a los otros. Quiero pensar que eso era lo que era mandatorio, pero pues, no lo sé. Y ¿cuál era el otro aspecto? La información, sí, yo no estar informada. Porque también, para acabar de comentar este punto, o sea, de cuántas personas puedes ocuparte, ¿no? O sea, el mundo entero era una preocupación, o sea, veíamos los números que aumentaban y era, o sea, al principio era una fijación así de ver cómo aumentaban los números de contagiados y realmente no hay nada que puedas hacer por toda esa gente, ¿no? Entonces, es como otra dimensión en la que entras, de solamente cuantificar las cosas y ya no son significativas para ti, ¿no? O sea, lo que es significativo para ti es la gente con la que convives, la gente de la que te rodeas, con la que quieres platicar. Gracias. Pues con este punto último que mencionas, también hay una parte que viene desde Iván que menciona la estadística, ¿no? La estadística relacionada también al riesgo y el riesgo como algo abstracto, como algo que no está en lo concreto ni en lo cercano. Entonces, a partir de la estadística también se desbordó como decir el virus es letal, no sé, te puedes morir como si nada más casi ves a la otra persona. Y entonces contrastábamos esta parte de la estadística y el riesgo abstracto con el peligro real, ¿no? Con decir, bueno, ¿a qué situación estoy expuesta? Pues claro que si convivo o que si sé que una persona está presentando síntomas y voy y me cito con esa persona o estoy cerca de esa persona, hay un peligro que es real, ¿no? Pero el riesgo de pronto se desborda y es abstracto y no sabes justamente qué hacer ni en dónde están todos esos miles de personas que están contagiadas o que se están muriendo, ¿no? Entonces ahí se contrasta también esa parte del riesgo con el peligro real. Y otro aspecto que quisiera tocar es la cuestión de polarización también, ¿no? Veíamos que en algún momento había así la gente completamente incrédula y en otro tiempo habría la gente también completamente preocupada que cada 5 minutos a lo mejor se sanitizaba y ahí había una polarización y de pronto había también confrontamientos, ¿no? Entre esas dos posiciones. Entonces creo que, repito, lo importante fue encontrar esos espacios de diálogo, encontrar espacios que fueran más bien de cuidado colectivo. Y bueno, ante ese contexto, digamos, también hubo cierta esperanza, que es la otra parte de esta serie, Contra el miedo a la esperanza. Ante eso que nos paralizaba, hubo también cierta esperanza que empezó a surgir a partir de los colectivos y a partir de ciertas estrategias comunitarias también para hacer frente a la pandemia y todo lo que devino con ella. Entonces, Paco, nos contabas hace rato, ya nos adelantaste de cómo fue también esta vinculación entre alimentación y sanación, pero quizás también para contrastar un poco ahora que mencionábamos a las niñas y los niños, cómo fue también allá en la comunidad para las personas mayores. Bueno, creo que algo que decías que de pronto decían que las personas mayores eran como las más vulnerables, pero también sucedió un fenómeno bien interesante porque esas personas mayores, si en algún momento se infectaron, fueron los que más resistieron. Es decir, traen como toda una vida de buena alimentación, de buenos cuidados, que a sus 60, 70, a lo mejor hasta 80 años están completamente sanos, ¿no? Y de pronto veías a compas de 50, 60 años que sí les cayó el virus y ya casi se morían, ¿no? Entonces,
en ese punto del aislamiento sí se vio y sí fue como que muy fuerte, pero también las experiencias nos dieron como la pauta de que si estas personas mayores, ¿por qué sobrevivieron? ¿Por qué la pasaron así como bien? No tan bien, pero no sufrieron como tantas síntomas, y realmente es porque su sistema inmune, porque su alimentación fue buena durante mucho tiempo, ¿no? Entonces eso también dio pauta a que pudiéramos desde la comunidad estar planteando este tipo de iniciativas de alimentarse, de autonomía alimentaria y sanación. Y los niños, pues yo creo que sí, la información que había, o la desinformación, era que pues no les pasaba nada, ¿no? Que podían ser portadores y no les pasaba nada. Pero algo que es bien interesante, porque por ejemplo en la comunidad se ha impulsado mucho la música, ¿no? Hay 3 bandas de música, 2 infantiles, juveniles, que todas las tardes, a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, están ensayando. Y tienen espacios para juegos, tienen espacios para pláticas, pero ahí en la escueleta, ¿no? Es como su segunda escuela, o su tercera. Entonces, de pronto que los aislaran y que les quitaran esos espacios de convivencia sana, de aprendizaje mutuo, pues sí también fue bien fuerte, y los niños no sabían estar en su casa, ¿no? Entonces eso también fue bien fuerte a nivel comunitario, y pasó en varias comunidades que tienen ese tipo de sistema de enseñanza de otras áreas, no precisamente las que encierra la escuela, pero que de pronto se les quitó, y entonces los niños ya no podían ver a sus compañeros, ¿no? Ellos no estaban acostumbrados como a verse por la pantalla, y si a eso le aunamos las clases virtuales, creo que sí fue bien complicado, pero más sin embargo se han hecho como los esfuerzos de la comunidad para que poco a poco esté regresando y ya se empiecen como a juntar como con grupos, con edades, y empiecen a tocar, y eso los libera también de muchas cosas. Entonces creo que las comunidades también sí hubo como esas formas y esas estrategias para poder hacer frente a esa situación. Bueno, hay un punto de los niños y las niñas que también vale la pena comentar, que es que el cierre de las escuelas también nos puso a dialogar en qué sentido tiene mandar a los niños a la escuela. Y entonces fue uno en el más allá de la pandemia, que es para decirles de qué se trata el libro, ¿no? Está dividido en 3 secciones. La primera es repensar la pandemia, que es un poco lo que ya hemos comentado, pero luego hay una segunda parte que es más allá de la pandemia, ¿no? Y una tercera parte que es transitar la realidad. Entonces ya, estamos apaniqueados, o sea, tenemos miedo, tenemos incertidumbre, pero ¿en qué nos pone a pensar todo eso que nos mueve la pandemia? Y entonces uno de los aspectos es justamente la educación o la escolarización. O sea, si se cierran las escuelas, entonces mis hijos vuelven a ser responsabilidad mía, ¿no? ¿Y qué voy a hacer yo respecto a su educación? Y si estoy dispuesta a colocarlos 5 horas o no sé cuántas horas frente a una pantalla, pues no sé si eso sea lo que yo quisiera hacer con mis hijos, ¿no? Y entonces esto, como a consecuencia de la pandemia, nos regresa a pensar en cómo cedemos la autonomía, la responsabilidad de nuestra propia vida a las instituciones. O sea, de alguna manera regreso al tema de las instituciones, ¿no? Entonces, cuando las instituciones entran en crisis y dejan de funcionar y de darnos lo que estamos acostumbrados a que nos den, nos enfrentamos con qué podemos hacer o qué es nuestra responsabilidad respecto a nuestra propia vida. Y en el punto de las escuelas es precisamente la educación y la desescolarización, que es otro de los temas importantes, relevantes en un tema también.
Gracias Alba también por apuntar, porque de hecho justamente a partir, decía ya Elías también en el video, la pandemia dio el pretexto para reflexionar todos esos aspectos de la vida que quizás habíamos descuidado y que de nuevo habíamos, o nos hizo darnos cuenta de esas dependencias, ¿no? Dependencia a que otros se encarguen de los niños. Hubo, me atrevo a decir, papás, mamás, que incluso padecieron tener a sus hijos de vuelta, ¿no? En casa. Entonces también cómo poder tener nuevamente y recuperar esa capacidad de sanar, de aprender, de habitar incluso el mismo lugar, ¿no? Creo que también es importante mencionar que durante el tiempo de pandemia aumentó mucho la violencia doméstica, ¿no? Entonces también es otra muestra de que estábamos perdiendo esa capacidad de habitar y de que parte de ese encierro, muchas mujeres lo sufrieron también, ¿no? Al estar encerradas justamente con sus propios agresores. Y bueno, aprovechando también esta otra parte de la segunda publicación, les comento de qué se trata la tercera, que es Mirar con nuestros ojos. Son varios artículos que escribimos desde Unitierra. El primer artículo se titula ¿A qué deberíamos de tener miedo? Reflexiones sobre las implicaciones políticas del COVID-19. El segundo artículo es Pandemia viral, mente cibernética e infodemia. Ahí hablamos justamente de los medios de comunicación. El tercero fue La pandemia pausó el capitalismo, un llamado urgente a detenernos y pensar cómo recuperarnos a nosotros mismos, ¿no? Y también pensando cómo al principio sobre todo se detuvieron muchas formas también de producción y de consumo, aunque ahí también hubo diversos contextos. Se dio también que en las compras de pánico el papel de baño se había acabado y hubo un montón de cosas que se dieron al inicio, ¿no? La cerveza, por ejemplo, costaba casi el doble, creo, en ese momento también, y hubo así varias cosas que sucedieron en ese momento. Otro de los artículos se llama Nosotros a prueba, también relacionado al sistema de salud como dispositivos de control. Otro de los artículos es Paz y transformación de conflictos en la pandemia. Y finalmente tenemos otros dos, COVID-19, esperando la cura, que era justamente, en ese tiempo todavía no estaba la vacuna, pero era incluso saber que con la vacuna, cuáles son, otra vez volvemos a las certezas que quedan, ¿no? Se ha dicho también que la vacuna no necesariamente nos cuida del contagio, sino incluso ha habido personas contagiadas con todo y vacuna. Entonces, de nuevo, ¿qué certezas estamos esperando y a qué incertidumbres nos estamos enfrentando también? Finalmente tenemos Cuando el amor universal es más de lo mismo, sobre una espiritual política en tiempos de COVID. Y bueno, pues dejamos también para que sepan un poquito de qué se trata esta tercera publicación. Y bueno, pues parece que el segundo video no se dejó ver, no se dejó proyectar, pero pues ahí si hay oportunidad lo compartimos en las redes. Y más bien, quizás ya para cerrar y pasar a alguna ronda de comentarios o preguntas que haya, pues invitamos otra vez a Paco aquí a la mesa, que no se nos escape. Y bueno, decíamos hace rato, ya que nos adelantaste esta parte de la alimentación y la salud, cuéntanos cómo hicieron ese vínculo. Ya nos contaste un poco cómo entraron en ese proceso de reflexión al cerrarse. ¿Qué otras reflexiones hicieron que los llevó a generar también pues este proyecto para recuperar la siembra en las parcelas y junto con las farmacias medicinales, farmacias vivientes? Bueno, yo creo que la riqueza que tenemos las comunidades indígenas es el hecho de precisamente partir de un hecho para reflexionar, ¿no? Y a partir de esa reflexión y de experiencias que también han pasado, es como de pronto cuando se juntaban o se reencontraban, hasta eso también fue un hecho bien importante, porque en la comunidad de pronto la vida misma era como muy agitada y por ejemplo las fiestas comunitarias eran como más prepararse para recibir a los demás, ¿no? Y de pronto con esa pandemia no había los demás, éramos nosotros. Entonces las fiestas eran para nosotros. Y al sentarnos con la familia, con los amigos, con
muy cercanos, pues entonces surgían como esas historias y como esas propuestas. Entonces ya era como un espacio más común hacia el interior de la comunidad y no, como digo, prepararse para recibir a mucha gente y tú ni sabías qué pasaba en la fiesta, ¿no? Pero el hecho de estarnos atendiendo. Entonces, a partir de eso fue que se hicieron muchas reflexiones y lo interesante de esto es que no es que nos hayamos encontrado como el hilo negro o la solución a esta, sino que únicamente fue como reencontrarse con nosotros mismos, pues, ¿no? Como el volver a recuperar, como el volver a recopilar esas historias de cómo comían, cómo vivían, cómo se educaban, cómo convivían. Y creo que eso es lo que nos dimos cuenta y dijimos, pues es que creo que eso sería como el buen vivir, ¿no? ¿Para qué le buscamos tanto? Pues, ¿no? Si tenemos aquí agua, tenemos tierra, tenemos a la familia, tenemos nuestras propias formas de manifestaciones culturales, nuestra historia, y entonces a partir de ahí es como surgió esa idea básicamente de poder recuperar, ¿no? Tal vez no esa agricultura como intensiva, pero sí esa forma tradicional familiar de poder cultivar lo poco o lo mucho que puedas llevarte a la mesa, ¿no? Y aparte de eso, también el poder juntar a la alimentación pues la sanación. Esas mismas historias, esas mismas vivencias pasadas fue que nos dimos cuenta que también había infinidad de plantas medicinales que tenían un uso, tanto en tés, tanto en formas de remedios caseros, como también en la comida, ¿no? La comida es bien importante porque es innegable el hecho de que las plantas medicinales son más allá que simples hierbas aromáticas o como se le llama, condimentos, exactamente, ¿no? Sino que llevan una carga muy fuerte de extractos medicinales que sin pensarlo o sin quererlo tú lo estás consumiendo a través de la comida, ¿no? Entonces ahí surge como la segunda parte de un poquito de rescatar, de fortalecer esa parte, y surge esa iniciativa de la autonomía alimentaria y la sanación, pues gracias a la pandemia, ¿no? Entonces es como repensar la pandemia, ¿no? Es como eso, ¿no? Porque primero fue el miedo, primero fue la incertidumbre y ahora es pues, repensar la pandemia, pues, ¿no? Entonces, me hubiera gustado que supiera este video, creo que la compañera que nos iba a acompañar iba a platicar ese tema, y parte de lo que también hicieron estas compañeras fue, ya que se tenía como recopilado como qué hierbas y sus usos, ahora que se dio como la tercera ola que se llamó, ya se estuvieron regalando. Estos, ahorita les enseño, por ahí están, si me echan la mano y me pasan por ahí. Se estuvieron regalando en la comunidad estos paquetes, ¿no? Y eran tres, el kit era tres, eran vaporizaciones con eucalipto y algunas otras cosas, era un baño de hierbas y eran unas infusiones. Entonces con esas tres cosas, al compa, a la familia que resultó contagiado en esta tercera ola, ya se les estuvo regalando, las compañeras lo estuvieron haciendo y lo estuvieron regalando para que se les ayudara, ¿no? a sobrellevar esta terrible enfermedad, y ha tenido muy buenos resultados, pues, ¿no? Porque ahora ya pues lo están pidiendo, porque aparte de que se les ayudó con el tema de COVID, les ayudó con otras cosas que no sabían que tenían, pero que las plantas medicinales les ayudó, ¿no? Entonces, pues en algún momento yo creo que van a estar aquí en la clínica. Próximamente. Ya. Es que quiero comentar que en el conversatorio también
quería yo decir, hay un intercambio de saberes, pero no es realmente un intercambio de saberes, es que es un aprendizaje o reaprendizaje en el caso de algunos de nosotros que tenemos una herencia, ¿no?, de las comunidades, y que es un recordar realmente, ¿no?, de todo el conocimiento que existe sobre la naturaleza y sobre el buen vivir, ¿no?, que ahora se ha un poco popularizado con esa frase, pero, o sea, cómo estar bien. Y me acabo de dar cuenta que el subtítulo de Repensar la pandemia es Los malestares del alma, que es realmente, pues a mí me toca mucho porque creo que con la crisis del COVID lo que necesitamos pensar es realmente cómo nos sentimos, ¿no? O sea, en de si estamos enfermos o no, es más bien como ¿qué significa estar bien? O sea, ¿cómo puedo saber que me siento mal? ¿Cuándo es que me siento bien, ¿no? ¿Qué es lo que me da bienestar? Y entonces darse cuenta que en realidad estamos padeciendo muchos malestares, ¿no? Y entonces ir hablando de eso y ir, como dije, reaprendiendo los conocimientos, pues nos da una sensación de bienestar colectivo que, bueno, no sé si va a haber invitación al conversatorio, pero creo que es lo que seguiría. Muchas gracias, Alba, gracias, Paco. Y sí, ahí también recuperar, en algún momento nos preguntamos qué es la salud o qué es la enfermedad, ¿no? También hay otro espacio, bueno, ahí en Comitancillo, donde hace poco decían, finalmente si pensamos en sanar, no hay que pensarlo a partir de la enfermedad, sino justamente a partir de esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué es estar bien en general en los aspectos en los que me desenvuelvo en mi vida? Y pensaría con lo que dices, Paco, tú decías, bueno, el conocimiento ya estaba ahí, ¿no? Y me atrevería a decir la respuesta a estas enfermedades modernas y al tiempo que estamos viviendo actualmente ya ha estado ahí desde hace un tiempo ancestral, ¿no? Y solo ha bastado tal vez volver a enraizarnos. Creo que también las respuestas han sido muchas veces desde las comunidades, y mencionaba yo al principio, hay comunidades que a este tiempo, casi 2 años de que se inició esto que se llamó pandemia, no han tenido ningún contagio, ¿no? Entonces, ¿cómo enraizarnos nuevamente con esos saberes que tuvieron nuestras abuelas, que tuvieron nuestras abuelas, ese conocimiento que habita aquí en el territorio en donde estamos, y que podamos mirar nuevamente esas respuestas? Entonces, simplemente cerrar quizás esta parte, a menos que quieran dar un mensaje para cerrar, o pasamos ahora a las preguntas. Nada más digo, desafortunadamente no pude ver el video, pero algo que sí recalcó mucho la compañera Karina era el hecho de no nada más sanar el cuerpo, sino también sanar el alma, ¿no? Y eso es bien importante porque pues no nomás somos cuestiones físicas, sino también somos alma, somos espíritu. Entonces también repensar la pandemia. Pues creo que nos quedamos con eso, ya no hay más que decir, sin palabras. Y bueno, ahora sí pasamos a comentarios, preguntas generales, si hay algo que nos digan qué les dejó también sintiendo, pensando esto que compartimos el día de hoy. ¿Quién se anima? Gracias. Sí, me gustó mucho esta parte bueno, primero hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué es estar sano? Esta idea es básica, es esencial para ir más lejos, ¿no? Pero principalmente me vienen a la mente unos cruzamientos muy extraños. Por un lado, bueno, yo soy psicoanalista, y para Freud, eso es excelente, ¿no? Para Freud, el cuerpo es psique, o sea, él tampoco es indivisible, por eso en particular el psicoanálisis me atrae mucho. Pero no solo ahí, ¿no? O sea, recuerdo también algunas lecturas, ¿no? De María Sabina, en donde ella siempre decía que ella sanaba el alma cuando había malestares físicos, ¿no? Esos son los cruzamientos que se me vienen.
Entonces, ya para bajarlo como a un nivel muy anecdótico, cuando yo viajo por carretera de Mérida acá a Oaxaca, yo vivía en Mérida, yo venía con una amiga y pasamos por los mismos lugares, por los mismos sitios, estuvimos juntos todo el tiempo, pero ella estaba anímicamente mal. Entonces, cuando llegamos primeramente a la Ciudad de México, ella enferma y yo no, y ni siquiera tuve contagio, me hice la prueba, etc. Entonces creo que ahí, así en un ejemplo como tan ordinario, justamente cabe esta pregunta, ¿no? Porque muchos de los métodos de supuesta, digamos, médicos, ¿no? De estos saberes médicos, de distanciamiento, etc., lo que estaban enfermando nuevamente era el alma, ¿no? Y era justamente contraproducente a la posibilidad de pensar realmente cuáles eran las posibilidades de sanar, ¿no? O de pensar una manera distinta de encontrar medicina. Que aquí en lo particular lo que están diciendo, pues sí, también tiene que ver con los otros, ¿no? O sea, cuando uno se aleja de su colectivo, de su grupo, de sus lazos, de sus vínculos, pues generalmente tiende que sea más fácil y más vulnerable que enferme de cualquier cosa, ¿no? Claramente el otro siempre también es un conflicto, pero hay maneras de tramitar y de mediarlo, ¿no? En la soledad creo que me vino a la mente la cantidad de efectos, es decir, desde del aumento de consumo psiquiátrico, ¿no? De medicamentos psiquiátricos o venenos psiquiátricos, no sé cómo lo quieran llamar, el aumento de suicidios, etc. O sea, la soledad inmediatamente completamente desestructura, ¿no? A cualquier persona. Y no es solo a través de estos lazos, de estas raíces que se lanzan, como tú dijiste, yo me encontré un conversatorio, es decir, a través de esta palabra que se empieza otra vez a circular lo que podemos llamar sanación, ¿no? Entonces creo que, en lo particular, creo que este punto es muy, muy interesante. Y bueno, también porque tuvimos una experiencia en donde justo nos autodenominamos Cuidado Colectivo Oaxaca, en donde brindábamos la posibilidad de generar espacios de apoyo mutuo. Entonces fue muy interesante en esa experiencia cómo también había mucha necesidad de apalabrar muchas cosas, había desborde de palabras, de sentimientos, de sensaciones, y quizá ahí entre la gente que tuviera los mismos pesares había un hilo de posibilidad para tener un respiro, ¿no? Ante tantas dificultades. Pero bueno, eso era mi comentario. Nada más complementar para, si no deja pasar la oportunidad, la palabra iatrogénesis, la había escuchado traducida como iatrogenia, y estuvimos hace rato todavía, no sé, todos íbamos buscando la etimología. Iatros es médico, ¿no? Y génesis es origen, y es impresionante cómo Iván Illich lo había planteado así en los 70s, ¿no? En el 73, que era cuando Eduardo Galeano estaba escribiendo, publicando Las Venas Abiertas de América Latina, cuando se iba a dar el golpe de Estado en Chile. Un año bien interesante, hace casi 50 años, pero ya se anticipaba entonces el abuso de la medicina alópata occidental, que mal administraba llevaba a crear más problemas. Y a mí me da un poco de ansiedad pensar que todo este trabajo que se avanzó durante el conversatorio, precisamente debido a la pandemia, es decir, debido a un episodio bien agudo donde pues, todos lo notamos porque todos fuimos obligados a estar encerrados o a cambiar nuestro estilo de vida, hablamos de esto, pero en realidad la iatrogénesis ocurre todos los días en cualquier ámbito y, o sea, difícilmente hay una excusa para reflexionarlo. Y así como creo que David Cayley decía que en Canadá, en la parte donde él vive, 40% del presupuesto local se dedica a la salud y por lo tanto él checa bastantes estimaciones en el libro de Iván Illich y la pandemia, donde habla creo que hasta un 20% de gente ingresada por cualquier otro asunto, pero que llega a morir en los hospitales por complicaciones de esa salud mal administrada. Y hace poco leíamos algo que pasa en México, y de hecho creo que incluso pasa en Oaxaca, con los partos, nada más con el alumbramiento, donde lo que era un proceso natural se ha medicalizado tanto
casi se le induce a la hospitalización, muchas veces hasta la cesárea. Y también había un dato muy concreto, se sabe cuántas mujeres mueren por episostomías, ¿no? Que además ya el procedimiento por sí mismo es horrible, porque es prácticamente desgarrar la pared vaginal para que pueda nacer el niño. Y bueno, lo que pasa es que es una herida que tiende a infectarse y eso tiende a desarrollar complicaciones. Entonces, pues bueno, está la iatrogénesis por todos lados y ya no vamos a tener pandemia para hablar de ella, entonces está padre que hayan sobrevivido estos volúmenes como reflexión de este momento y seguramente más adelante nos van a servir. Pues yo nada más, por no dejar, pues preguntarle a Alba, por un lado, digamos, ella que estuvo en otro contexto, ¿qué fue lo que más cambió? O sea, digamos, aquí, pues, eso, medio que nos encerramos y medio que no, y medio que no. Allá, digamos, tú ya has ido otras veces, entonces, ¿qué sí fue algo que te haya llamado la atención, digamos, de esta obediencia o de esta? Digo, que aquí cabuleábamos, ay, bueno, los alemanes o los suecos ni se abrazan ni se acercan, o sea, no les cambia nada. O sea, digamos, de esto de la sana distancia, si de por sí siempre la tienen, nada, digo, fuera de cábula, ¿qué te llamó la atención así, ¿no? Mucho de qué cambió en ese contexto? Y a Paco un poco, también, por ejemplo, sí, en las comunidades puede salir, pues, pero por ejemplo, no sé, de las asambleas, o de la misa, o de, ¿no? Las cosas que sí son de todos juntos en un momento, si cambió eso, si no cambió, o cómo se modificaron los planes comunitarios en ese sentido. Bueno, es una pregunta muy curiosa, Violeta, porque también nosotros bromeábamos así de que todo sigue igual, ¿no? O sea, de todas maneras no se tocaban y pero bueno, pues no sé, quizá llegó el verano y entonces en el verano pues los europeos están muy acostumbrados a entonces sí salir y amontonarse y entonces ahí quizá, ¿no? Fue donde se veía la obediencia, ¿no? O sea, aún en ese desfogue que es el verano europeo, aún en esos contextos pues se veía que la gente guardaba las normas, ¿no? Entonces, algún cambio, o sea, de la vida cotidiana normal a la pandemia, pues no, o sea, realmente es así como lo percibes tú, pero el verano pues sí fue distinto y sí se veía que todos seguían las reglas, ¿no? Más allá de esto, quería agradecer el comentario porque pues Oaxaca, como se sabe, es casi otro país y entonces estamos muy en contacto con las comunidades, o sea, con lo comunitario, con la experiencia del grupo, ¿no? Con la experiencia del bien común, del pensar en los demás, algunos más que otros porque venimos de esa herencia, pero en las ciudades donde la gente vivió en el aislamiento, vivió en la soledad, vivió en estas crisis, pues yo creo que el psicoanálisis es lo único que se ocupa de ese malestar del alma. Entonces también comercial, busquen un psicoanalista. Muchas gracias por el comentario. Bien, pues apuntar antes de darle a Paco la palabra para darle unos minutitos también, es que otro aspecto justamente en sanarnos y volver a la capacidad podría sonar de pronto irreal, ¿no? Como, bueno, y entonces ¿con qué se están sanando, no? Y entonces ¿cómo lo están haciendo? Y de pronto en tierra decimos, bueno, esto que suena como algo que alguien está imaginando, deseando, está siendo real en ciertos espacios, sobre todo en comunidades, diría yo, pero también desde aquí hubo, por ejemplo, quienes nos contagiamos y no hubo necesidad de recurrir a un medicamento farmacéutico, ¿no? Porque también fue una gran ganancia para quienes producen y venden medicamentos y cubrebocas y demás. Fue un gran negocio también este tiempo de pandemia.
Y Iván Illich justo hace también la crítica a la medicalización de la vida. De pronto en uno de los conversatorios decíamos, nada cura más que una mamá preocupada con un tecito caliente llevándotelo a la cama, ¿no? O un caldito caliente. Entonces, también como a veces la medicalización nos separa de esos cuidados cercanos, de ese cariño, de ese apapacho. En este tiempo también fue la pregunta de cómo nos cuidamos, a lo mejor quienes estamos justo ahora que se hablaba de la soledad, viviendo quizás solas o solos, ¿no? De pronto, cuando yo me contagié, pues igual estaba sola y de pronto, y ese tiene que ver tal vez con el tema de la muerte también, de pronto dije, bueno, no sé si me va a dar fuerte o me va a dar leve, pero creo que viví plenamente, ¿no? Y si me da leve y si me pongo como muy grave, antes de ir al hospital preferiría simplemente estar aquí donde estoy y ya, o sea, que pase lo que tenga que pasar antes de ir al hospital, ¿no? Ahí, por ejemplo, como yo me sané, fue sobre todo con tinturas de plantas medicinales. Algo que nos recomendaron fue cánfora, alcanfor, entonces eso también me ayudó. Y finalmente, como al cuarto día, pues sí llegó mi mamá y mi abuela es curandera, pues la familia de ahí de la sierra son curanderas y mi mamá está aprendiendo de eso, ¿no? Entonces ella decía, pues finalmente yo vine y la abuela viene también porque hubo al mismo tiempo otra prima que no supimos tampoco qué tenía, pero había unos malestares y dijeron, bueno, no podemos dejarlas solas, ¿no? Se habla mucho de contagio, se habla mucho de que mejor no vengamos, pero finalmente no podemos dejarlas solas si ustedes están enfermas y necesitan que nosotros estemos cuidándolas o curándolas, ¿no? Entonces mi mamá al final hizo un baño de hierbas y un poco el miedo que yo tenía era contagiarla porque ella es diabética, que es otro punto que, bueno, no lo habías mencionado así, pero pensando en la gente vulnerable, pensábamos justo en las personas adultas mayores y de pronto también nos dimos cuenta que la vulnerabilidad no era tanto la edad, porque ya hay como diferentes rangos de edad que se contagian, sino más bien la fortaleza del propio cuerpo, ¿no? Entonces mi mamá, por ejemplo, no presentó ningún síntoma, y justo tiene que ver con la alimentación, por cómo está comiendo y cómo está fortaleciendo su cuerpo, habitando en la comunidad y comiendo productos que se siembran ahí, hortalizas que se siembran y se cosechan ahí. Y es otra parte también, ¿no? Cómo desde los lugares donde estamos encontramos esas otras maneras de sanarnos y de recuperarnos. Alguien del Istmo nos contaba también cómo su hijo enfermó y su hijo toca el saxofón. Entonces, una manera de rehabilitación y recuperación que tuvo su hijo fue seguir tocando el saxofón y haciendo esos ejercicios a través de la música de respiración, ¿no? Entonces, bueno, pues para cerrar, Violeta preguntaba también esta cuestión de la asamblea comunitaria, de la reorganización. Bueno, yo creo que eso también fue bien importante de cómo reinventamos a nivel comunitario nuestra vida. Y en el ámbito organizativo, obviamente que la asamblea es como el espacio, ¿no?, que toma decisiones, todo lo demás que conocemos, y que con la pandemia pues se canceló todo. Pero por eso yo hablaba que somos como los pueblos originarios, como las comunidades indígenas, como muy dadas a buscar cómo seguir, cómo sobrevivir. Y algo que de manera particular sucedió en la comunidad es que pues, se buscaron alternativas, ¿no? Ya no nos podíamos contar, pero la autoridad tenía que seguir como pues ejerciéndose. Entonces, muy concretamente, ahí se usaba el altavoz del municipio y algo que tal vez no le hemos comentado, pero la radio comunitaria, ¿no? A través de la radio comunitaria es donde se transmitían todos los avisos, se tomaban acuerdos de cabildo, se tomaban acuerdos que incluían a toda la comunidad, y la forma más práctica es que vaya el presidente, que vaya el síndico, que vaya todo el cabildo a la radio
y que a través de la radio comunitaria se esté dando los avisos, ¿no? Y tal vez ahí vaya un poco lo contrario a la desobediencia, la obediencia en el sentido de ser comunidad y de saber que si yo estoy haciendo algo, no va a repercutir únicamente en mí, sino a nivel comunitario. Entonces, de esas formas también como nos reinventamos, el trabajo comunitario también se continuó haciendo, ya no como se hacía de manera tradicional, porque el trabajo comunitario, Tequio, también es una fiesta, también es un gozo, pero se siguió haciendo, tal vez no todos, pero sí que vaya por orden alfabético de la A a la G, ¿no? Ahora nada más se van 20 a trabajar ahora, y la otra semana van nosotros, porque no podemos pararnos por esa situación, ¿no? Las fiestas comunitarias también en el mismo sentido, ¿no? Decía de las misas, se cancelaron en un primer momento, ¿no? Los actos religiosos, y coincidió que pasó la fiesta patronal y afortunadamente hubo una estrategia también cómo poder, vuelvo a repetir que dijeron pues que cada quien celebre en su casa, pues, ¿no? Entonces la fiesta ciertamente la hacemos todos, pero también desde la casa, desde los espacios cercanos se pudo estar haciendo esa fiesta. Entonces yo creo que es eso, como reinventarnos como comunidades y buscar la estrategia. Mira, ya dejaron el video. Bueno, ya les dije un poco de lo de sanación, pero gracias ayer a los técnicos. Bueno, no sé, Violeta, si pude contestar esto. Pues ya que se pudo ver el video, lo vemos para cerrar y regresamos a los agradecimientos. Buenos días, compañeros, compañeras. Mi nombre es Ana Karina Cosmes Pérez, de la comunidad de Capulalpan de Méndez. Les voy a contar un poco de cómo es mi trabajo aquí en Capulalpan, en Capuli, y mi colaboración con Unitierra. Yo llego a Unitierra por medio de la cooperativa con la que estoy colaborando, que es Capuli Tradición Ancestral, un espacio de mujeres rescatando los beneficios de la medicina tradicional de nuestras comunidades, los saberes de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. De esta forma es como tengo el primer acercamiento con lo que es Unitierra Oaxaca, por medio de algunas colaboraciones que se hicieron con ellas, y a través de lo que es la pandemia también fue como tuvimos más acercamiento, ¿no? Llegó la pandemia y fue como que una gran incertidumbre para todos. En ese momento pues nadie sabía de qué se trataba, cómo íbamos a salir de esa situación. Conforme el paso del tiempo, pues ya fuimos más que nada teniendo, ¿no?, una seguridad de qué se iba a hacer, de cómo íbamos a seguir en ese camino. Así fue como que Unitierra retomó toda esa parte, ¿no?, del repensar de la pandemia, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a sanarnos nosotros, más que nada en nuestras comunidades, ya que de primera instancia pues las comunidades se cerraron, ¿no? Aquí en la sierra es bien sabido que nuestras comunidades completamente se cerraron sus puertas a lo que es el turismo, a lo que es otras personas ajenas, para evitar los posibles riesgos de contagio. Y por medio de conversaciones vía Facebook, vía WhatsApp, hemos tenido ese acercamiento, ¿no? Nuestros intercambios de conocimientos, de experiencias. Bueno, a raíz de todo esto que les comento, surge lo que es el proyecto de Sanar Alimentándose, que consiste en producir nuestros propios alimentos, ya que ahí está nuestra medicina, ahí está, si nosotros sabemos el origen de lo que estamos llevando a nuestra boca y tenemos un buen proceso más que nada de estos alimentos, pues también desde ahí está el origen de nuestra sanación. Cuando, por ejemplo, tenemos alguna planta y que la sembramos y le damos ese cariño, esa atención que necesita, desde ahí está lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros, el afecto, todo lo que nosotros también necesitamos física y emocionalmente. Les comentaba, es así como surge este proyecto, para que nuestras familias en la comunidad produzcan sus propios alimentos y que ahí tengan su propia
más que sanación es su propio bienestar, ¿no? También en este proyecto incluye lo que es la creación de una farmacia viviente. La farmacia viviente consiste en tener en casa nuestras propias plantas con las que nosotros vamos a tener en cierta forma, ¿no?, una sanación. Cuando nos duela el estómago, cuando tengamos un resfriado, cuando tengamos alguna infección, ¿no? Por medio de las plantas que nosotros tenemos en casa, ahí curarnos, ya no recurrir a alguna farmacia, ya no recurrir a algún doctor, tal vez sí, para que nos diga qué es lo que tenemos, ¿no? Pero ya no llevar más medicina alópata a nuestro cuerpo para no contaminarlo, porque también recordemos que al final de cuentas nuestro cuerpo pues es nuestro territorio, ¿no? Esta experiencia ha sido muy interesante con las familias de la comunidad, ya que en algunos recorridos que hemos hecho con los participantes, hemos observado que ellos tienen sus propias plantas medicinales y que también tienen el interés de usarlas, de saber cómo procesarlas, qué hacer con sus plantas que ellos tienen para darle una mayor vida útil a la planta. En este caso, se pretende hacer lo que es un intercambio de plantas medicinales, que pues es un proyecto un poco ambicioso, ¿no? Se trabajaron plantas más que nada de la comunidad, plantas que nosotros tenemos y que no hubo la necesidad de ir a comprar o cosas así, ¿no? Porque pues es más que nada plantas que desde siempre hemos usado y que nuestro cuerpo en cierta manera pues ya conoce, ¿no? Y también que están en nuestro ambiente y que están adaptadas así como nosotros, porque también eso es muy importante para una sanación propia y colectiva. Estas plantas pues son más que nada eucalipto, gordolobo, ocote, pericón, chamizo, tenemos hierba santa, tenemos bugambilia, tenemos pulmonaria, tenemos también, bueno, les digo, es una recolecta de varias plantas y que cada una va teniendo su misma función en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, tanto de uso externo como uso interno. La verdad hemos tenido muy buenos resultados en estos preparados y tanto a manera personal como en la comunidad. Como parte del proyecto Sanar Alimentándose, aparte del intercambio que comentábamos hace un momento, también se tiene lo que es de elaboración de un manual propio de nuestra comunidad con plantas propias, que nosotros tengamos esa idea, ¿no?, ese conocimiento de ellas. También se tiene lo que es la impartición de unos talleres de elaboración de tinturas, microdosis y también de elaboración de pomadas y aceites, que las mismas familias con las plantas que ellos tienen y por medio de ese intercambio vayan reproduciendo y las vayan utilizando más que nada, ¿no? Sabemos que es muy importante que si con una o dos familias empezamos a trabajarlo, esto se va a expandir, porque como les decía, las familias de la comunidad sí tienen el interés, tienen la idea, tienen el conocimiento y también tienen esa curiosidad, ¿no?, de empezar a sanarse con lo que ellos mismos están produciendo. Bueno, de acuerdo al comportamiento del COVID en nuestra comunidad, nosotros como cooperativa hemos sacado algunos test, ¿no? Hemos hecho la recopilación de algunas plantas medicinales propias del conocimiento de nuestras familias y de algunas experiencias del COVID que nosotros hemos tenido, y también de acuerdo a algunos manuales que nos han compartido en algunas compañeras, se ha hecho una recopilación de plantas medicinales, con los cuales se han hecho algunos paquetes para llevar a las familias contagiadas, en este caso en la comunidad, que consiste en un paquete de vaporizaciones, en un paquete de infusiones y en un paquete de baños para contrarrestar más que nada los síntomas del virus. Sabemos que tal vez ya estando el virus en el cuerpo, pues es imposible decir que lo vamos a eliminar, ¿no?, de un día para otro, pero sin embargo vamos a contrarrestar todos estos síntomas. Este paquete está pensado tanto en una medicina que es antibiótico en cierta manera, por medio de plantas, también en lo que es para elevar el sistema inmunológico, también trabajar la emoción más que nada, porque sabemos que cuando tenemos esta situación, pues tenemos la incertidumbre. Los invito a
retomar lo que son nuestras prácticas ancestrales, ¿no? Como es los temazcales, las curadas de susto, curada de empacho, ya que son, pues son nuestros orígenes y que nuestro cuerpo en cierta manera tiene esa memoria, ¿no? De esa sanación. Pero también es importante que por medio de nuestra alimentación nosotros nos estemos sanando. Muchas veces tomamos muy a la ligera, ¿no? De que comamos saludable, de que tomamos todas nuestras 8 horas, de no preocuparnos de más, pero pues sí, eso es muy importante para nuestra salud. Y así que también nuestra alimentación, ¿no? Cuidar todo lo que comemos, todo lo que llevamos a nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo es nuestro templo, nuestro territorio y que pues nadie más va a cuidarlo como nosotros mismos. Así como retomar también lo que es nuestra sanación por medio de nuestras plantas. Identifiquémonos con nuestras plantas, ya que pues al final de cuentas ellos han estado ahí desde mucho antes que nosotros y ellos, nuestras plantas, nuestros animales también saben cómo sanarnos, cómo evolucionar esa enfermedad, transmutar esa enfermedad que a veces nos aqueja y que también muchas veces es silenciosa, ¿no? Pero que si la trabajamos, vamos a erradicar. También trabajemos lo que es nuestra emoción, trabajemos lo que es nuestra forma de pensar, de convivir con nuestro entorno, que desde ahí también está, pues más que nada, ¿no? Eso que buscamos. Y también respetemos, independientemente de que vamos a ingerir las plantas, vamos a respetarlas, porque podemos agarrar y ir y cortar planta sin medida para sanarnos, pero tampoco se trata de eso, porque tenemos que preservar estas plantas para las generaciones que vienen tras nosotros. Bueno, pues solamente agradecerles a quienes estuvieron aquí, a quienes estuvieron también por internet siguiendo la transmisión y bueno, pues algo que quieran decir ya para cerrar. Pues para cerrar y retomando el título, ¿no? De repensar la pandemia, yo creo que más bien es la pandemia que nos sirve para repensar pues todas estas incertidumbres que ya teníamos y también para hacer comunidad, ¿no? Yo creo que el resultado, la recopilación de este libro de nuestro conversatorio, pues es parte de ese esfuerzo. Quería yo mencionar también, hacer un reconocimiento a los compiladores y editores, ¿no? Que Gustavo Esteva, Elías González, Asael Rangel, Andrea González, porque no debe haber sido muy fácil poner por escrito, o sea, darle un tipo de coherencia a una conversación que pasaba, pues, que había temas y cada quien con su experiencia, ¿no? Entonces, organizar esto, pues, también es un esfuerzo editorial. Y, pues, eso, que repensemos todo de nuevo. Bueno, pues agradecer a la Unitierra por los espacios que se abrieron en esta época difícil y cómo a partir de ahí surgieron como esas estrategias y formas de repensar la pandemia y de mirar de otra forma, ¿no? Más allá de la desinformación que había. Y pues creo que a estas alturas, después de ya casi 2 años de pandemia, creo que sí hemos logrado como avanzar en algunos temas importantes para nuestra vida, el comer, el sanar, el educar, el vivir. Creo que eso es bien importante porque tal vez nos estábamos yendo muy a la deriva y creo que esto nos da la oportunidad de ciertamente repensar la pandemia y repensarnos nosotros, ¿no? A nivel personal y a nivel comunidad. Muchas gracias. Bueno, aquí todavía se están animando a las preguntas y comentarios. Aquí para que me escuchen desde el video. Va más allá de una pregunta, un comentario. Les agradezco mucho porque hablan como de
desde esta parte de la comunalidad, del territorio, de que pues personalmente siempre tenemos una mala idea, un mal concepto de que el territorio y la comunidad nada más está, valga la redundancia, en las comunidades, en los pueblos, cuando realmente aquí en la ciudad es un comentario, y un comentario como a todas y a todos y a todos los que nos estamos en este espacio. Yo soy indígena, pero la mayoría de mi parte ha sido aquí radicada aquí en la ciudad, ¿no? Y creemos que en la ciudad no tenemos territorio, creemos que la ciudad es como para los ciudadanos de la ciudad, pero no, nosotras aquí estamos y resistimos aquí en la ciudad, y yo quiero leerles como algo, ¿no? Yo vengo en representación, bueno, no vengo en representación, la verdad estoy hablando en todos los espacios donde me es posible hablar, para nombrar el ecocidio que se está llevando a cabo, que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, representado en el gobierno del PRI, está haciendo en símbolos patrios. No sé si tenga mucho conocimiento o no, pero hago referencia a la ponencia que habla sobre los territorios, sobre la comunidad. Ese es mi espacio y ese es mi territorio y esa es mi defensa. Mi defensa primera es mi cuerpo, pero mi cuerpo se desplaza en un territorio y ese territorio lo tengo que defender. Entonces estoy en la defensa y en contra del ecocidio de 1.380 árboles que está queriendo hacer Alejandro Murat y queriendo alargar 8 carriles en la avenida Símbolos Patrios. Hablamos de la ciudad y de que no tenemos como esta parte de que no tenemos derechos, somos citadinos, citadinas, y que la comunidad está en los pueblos, la comunidad está en los ríos, la comunidad está en las montañas, en la minería, ahí está la comunidad y hay que hacer la defensa ya, porque aquí en la ciudad no, ya está perdido, pero no, aquí en la ciudad tenemos derecho y pedimos que sean respetadas las culturas urbanas, porque aquí existimos culturas urbanas. Tenemos derecho a la vida sustentable, tenemos derecho al aire, tenemos derecho a los espacios verdes. Y estamos en contra del ecocidio de 1.380 árboles, no solamente de ellos. También hay flora, también hay fauna, lo que el gobierno dice, que las jacarandas. Yo no soy bióloga, pero a mí me suena algo risorio que el gobierno diga que las jacarandas son maleza y que eso no cuenta como biodiversidad. Entonces, yo no lo sé, no sé ese concepto, no manejo ese lenguaje, pero sí les pido a todas, a todos, a todos que hagan como eco, porque precisamente el día de ayer fue el juicio, no sabemos la resolución, el día viernes termina la suspensión temporal, o sea que a partir del día sábado el gobierno del estado tiene carta abierta para agarrar y matar a todos los árboles. Ya no hay se ha detenido, porque dicen el ecocidio, porque no ha pasado. Se ha detenido, entre comillas, porque sí ha talado árboles, sí los ha matado. Hoy precisamente mató a un árbol a las 3 de la tarde, pero nadie dijo nada, porque pues es un árbol, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Es un árbol. Y retomando lo de la pandemia, es un árbol. ¿Y qué estábamos diciendo? El oxígeno, el aire, los cubrebocas y eso, no muy preocupados. Pero aquí tenemos la defensa de este territorio, o sea, no sé cuántas personas citadinas estemos acá, a lo mejor en la periferia, pero nos ha obligado, este gobierno nos ha obligado, y todos los gobiernos, a emigrar a las periferias, a no estar en la parte de la ciudad. Entonces, yo sí les pido, si pueden seguir la página, se llama de Facebook, En Defensa de la Naturaleza, si pueden compartir, próximamente se va a hacer una noche, bueno, todavía no lo tenemos como muy estructurado, pero se va a hacer un amarrado a los árboles, en defensa del arbolado. Y espero que muchas caritas de aquí nos lleguen y nos acompañen, porque la vida no solamente es vida humana, es vida no humana y merece el mismo respeto y tiene el mismo valor para ocupar un espacio aquí y no solamente ser de las personas, de los burgueses, de los capitalistas, de los oligarcas, de los que se creen dueños. Y voy a nombrar aquí, la vida de Oaxaca no es de Jacques Belú,
La vida no le pertenece a él, la ciudad de Oaxaca no le pertenece a Harold Bloom para que venga y quiera colonizar todo esto, sus aires colonizadores, porque aquí habemos culturas en resistencia. Entonces, yo les comparto, gracias por el espacio, gracias, les agradezco. Me resuena mucho lo que dicen de la defensa del territorio. Yo todavía no sabía cómo. El territorio, yo no tengo territorio, decía, porque soy citadina, pero la verdad sí, tengo derecho a la ciudad y también a defender mi territorio. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nori, y quizás relacionando un poco a esta parte, terminando de repensar la pandemia, aunque yo sé que todavía la seguimos repensando, justo transitamos a otro espacio, que es lo que decía también Karina en el video, cómo transmutar este tiempo y este espacio después de lo que se llamó pandemia. Entonces concluimos el conversatorio que se llamó Repensar la pandemia e iniciamos o lo continuamos ahora con el título de Transitar la realidad, porque se empezó a hablar de qué implicaba la nueva normalidad, ¿no? Y entonces en este transitar la realidad era importante mencionar, y algunos decían, no queremos volver a la normalidad, porque justo la normalidad era el problema, ¿no? Entonces ahora estamos transitando nuevas formas, a recuperar sí esas capacidades de sanar y de habitar, y en ese habitar tener presente la defensa del territorio que ya nos comparte Nori. Entonces, pues muchas gracias por haber estado en este espacio, gracias a la Jícara que nos acogió, gracias Alba, gracias Paco, Karina, Elías, y pues gracias a Juan y el equipo que vino para hacer posible también esta transmisión, a quienes nos escucharon durante este tiempo, ojalá que algo les haya resonado en los pensamientos, en el corazón, y bueno, agradecer también a la Rosa Luxemburgo y agradecer a los participantes de los conversatorios, que también mucho de su palabra pues se invirtió en estas publicaciones. Finalmente, decir que solo por hoy las 3 publicaciones estarán a 200 pesos, es decir, 200 por las 3 publicaciones, y bueno, después se podrán vender de manera individual o en paquete. Los podrán encontrar aquí en La Jícara o en la Universidad de la Tierra. Muchas gracias y hasta pronto.